¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a ver la actividad correspondiente a la semana número 8. Determinamos el perímetro y área de regiones poligonales y circulares. Recuerden que hasta la semana pasada habíamos visto las áreas poligonales, como llámese triángulo y rectángulo. Bien, veamos la situación significativa. Dada la siguiente figura y considerando el valor de pi, sabemos que es una constante matemática, su valor 3,14, responde a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el perímetro de la figura sombreada de lila y cuál es el área de la figura sombreada? Aquí tenemos que determinar dos situaciones muy importantes. Que el perímetro es la longitud del borde de la figura, el contorno de la figura, mientras que el área es la medida de la región interior de la figura. Vamos a ver. Ahora, ¿de qué datos dispone la situación? Nosotros podemos observar un rectángulo y a cada lado dos semicircunferencias. Por lo tanto, vamos a decir que la figura sombreada está conformada por un rectángulo de cuya región rectangular se han retirado dos regiones semicirculares. Ahora, los datos del rectángulo, su base 12 metros y la altura 8 metros. Mientras que para el caso de la semicircunferencia tenemos que su diámetro equivale al ancho del rectángulo, en este caso 8 metros. Y eso da a entender de que el radio es la mitad, vale decir 4 metros. A ver, ¿qué nos piden allá? Nos piden calcular el perímetro de la figura sombreada. Como te dije anteriormente, la medida del contorno, todo aquello que está delimitado por la línea negra, ¿no? En cambio, el área es aquella región interior conformado por la superficie de color lila. Son dos situaciones totalmente distintas, ¿cierto? Bueno, sabemos que el perímetro es la suma de las medidas de los lados y el área es la medida de la superficie. Vamos a ver un par de ejemplos. En el rectángulo, si quiero calcular el perímetro, bastará sumar los lados de dicho perímetro, o de dicho rectángulo, perdón, ¿no? Dos bases. Aquí debe ser altura, ¿no? Aquí ha habido un error. Debe ser base, altura y altura. La suma es el perímetro. En cambio, el área es el producto de la base por la altura. Para el caso del círculo, nosotros tenemos que el contorno o la longitud de la circunferencia o su perímetro está dado por 2 veces pi multiplicado por r. Mientras que el área, vale decir su región interior, es pi por r al cuadrado. Bien. Entonces, para calcular el perímetro de la figura sombreada, lo único que hay que hacer es multiplicar por 2 la constante pi y la medida del radio. Ahora, ¿por qué dividimos entre 2? Porque si bien sabemos, la semicircunferencia es la mitad de la circunferencia. Por lo tanto, al simplificar 2 y 2, obtenemos el siguiente producto, pi por r. Recuerden que pi es la constante y r es el radio del círculo. Reemplazando valores tenemos, en el caso de pi, 3,14 y el radio de la semicircunferencia es 4 metros, lo cual determina un 12,56 metros. Como vemos, inicialmente la circunferencia o la semicircunferencia tenía un diámetro igual a 8 y un radio equivalente a 4 metros que vendría a ser la mitad. Volviendo a la situación, ya podemos calcular el perímetro de la figura sombreada, ¿no? Ya sabemos que el largo del rectángulo es 12, sabemos que la longitud de la semicircunferencia es 12,56, por lo tanto igual en ambos lados, y para obtener el perímetro simplemente tendremos que sumar. Ahora, yo lo he hecho así, he multiplicado porque recuerden que son 2 veces 12,56 y 2 veces 12. Esto me da un total de 49,12 metros, ¿no? Son unidades lineales. Entonces ya tenemos el perímetro de la figura. Ahora vamos a calcular el área. Para calcular el área tenemos que tomar en cuenta algunos conceptos. Por ejemplo, el rectángulo tiene una base 12 y una altura de 8. El producto es 96 metros cuadrados porque estamos multiplicando metros. Para calcular el área del semicírculo, simplemente tenemos que multiplicar, recuerden, pi por r al cuadrado dividido entre 2, porque es un semicírculo, es la mitad de un círculo.
Aquí reemplazamos datos, pi 3,14, el radio vale 4, elevado al cuadrado es 16, para multiplicar por 3,14, recuerden. Dividido entre 2 me da un total de 25,12. Eso es el área del semicírculo. Ahora, para calcular el área de la figura sombreada, simplemente tenemos que restar al área total, que es el rectángulo, restarle las dos regiones semicirculares. En este caso sería área del rectángulo menos 2 veces el área del semicírculo. Reemplazando valores, sabemos que el área del rectángulo es 96, el área del semicírculo es 25,12, multiplicado por 2 y restado de 96 me da un total de 45,76 metros cuadrados, y eso viene siendo el resultado de la situación número 2. Ahora, vamos a ver algunos problemas del desafío. En este caso he seleccionado los problemas impares y obviamente ustedes van a resolver los problemas pares. Dice el primer problema: el colegio de Daniel tiene dos patios contiguos, patio 1 y patio 2. Se le ha solicitado a Daniel que determine el área total de los patios, esa región que está coloreada, a fin de calcular los costos para su pintado. Bueno, lo único que podemos observar aquí es que algunas distancias están señaladas en el dibujo, ¿no? 31 metros, 35 metros, y eso me va a dar un total de 66, por ejemplo, que me va a permitir calcular esta distancia, ¿no? Si el total es 66 y aquí me dice 40, obviamente este dato lo voy a poder obtener por diferencia. De la misma manera, para obtener este valor, simplemente tendríamos que sumar estos dos valores, 37,54, y restarlo con 49, como vemos a continuación. Bueno, estas son las claves del problema. Recuerden que necesitamos averiguar el área de los patios, de la región que está sombreada. Bien, como te había dicho inicialmente, para obtener este dato, basta sumar estos dos. 66 restado con 40 me da un total de 26 para obtener este dato. Y vemos que aquí la suma de los dos me da un total de 91. Bien, ahora, antes de pasar a la resolución del problema, vemos que para resolver este problema, simplemente tendríamos que considerar la figura mayor, la figura más grande, que es un rectángulo, ¿no? Y tenemos dos regiones, tanto la región A como la región B, que no forman parte de la región que deseo calcular. A ver, dice entonces, al área rectangular, que es el área máxima, de lados 91 y 66, le vamos a restar las dos regiones rectangulares A y B. Y eso nos va a permitir obtener el área de la región sombreada. A ver, para calcular el área de la región rectangular máxima o mayor, sería el producto 91 por 66. El área de la región A sería 37 de base, 35 de altura, me da un total de 1295 metros cuadrados. De la misma manera, para calcular la región B, tenemos 49 por 26 y eso me da un total de 1274. Ahora, si al área máxima de área 6006 le restamos tanto la región A como la región B, obtenemos un total de 3437, lo cual es el área de los patios que me pidieron calcular. Como ven, solamente conceptos básicos de producto y de suma y diferencia. A ver, vamos a ver la siguiente situación. Aquí tenemos el diseño de un centro comercial que comprende restaurantes, tiendas y zonas de comida. ¿Cómo saber cuál es el perímetro de la zona de comida y recreación? Vale decir, el contorno de la región que está pintada de color verde. ¿Ok? Vamos a ver la situación. Bueno, están las claves. Dice, para determinar el perímetro de la zona de comida y recreación, debo calcular la suma de las medidas de todos los lados de la zona. Pero no la conocemos. Entonces, podemos decir que esta región o esta distancia está determinado por A. Aquí tenemos B, tenemos C, tenemos D y tenemos E. Son distancias que no conocemos, pero resulta que si te das cuenta, si sumamos A, B, C, D y E, nos va a dar un total de 150. De la misma manera, en la parte vertical
tenemos N, P, Q. Y también tenemos un segmento equivalente a S, ¿no? A S, inclusive un segmento más, R. Esas distancias van a ser equivalentes a un total de 120, como vamos a ver a continuación. A ver, observamos que la suma de A, B, C, D, E es 150. N más P más Q, aquí nos damos cuenta. N sumado con P y sumado con Q me da un total de 120. Aquí está. Ahora, para averiguar la suma de R, S y T, nos vamos a dar la sorpresa que también es 120. Entonces, son distancias que no conocíamos y que ahora ya conocemos. Aquí está la figura inicial. Entonces, para calcular el perímetro, simplemente tendríamos que sumar las longitudes del contorno de dicha figura. Entonces, tenemos que 150 sumado con, bueno, esa cantidad de sumandos, si agrupamos convenientemente nos damos cuenta que algunos valores ya los conocemos. Por ejemplo, N más P más Q, 120. A más B más C más D más C, 150. Lo mismo que R más S más T, que me da 120. Eso determinará el perímetro de la región correspondiente al área de recreación y el área de las comidas. Bien, vamos a ver si nos alcanza a resolver un quinto problema. Y este problema dice lo siguiente. María entrena con su bicicleta en un campo de deportes que tiene las medidas que se muestran en el gráfico. Esto es un circuito que más parece a un rectángulo adicionado, si te das cuenta, con dos semicircunferencias, tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho. Aquí podemos establecer lo siguiente, ¿no? Vamos a establecer lo siguiente. Bueno, las alternativas son ellas. Y acá tenemos, si nos damos cuenta, un largo equivalente a 100 y un total de 140, ¿no? Eso determina un 100 y un 20 por cada lado. Ahora, ese 20 vendría a ser el radio de la semicircunferencia. Vamos a ver qué podemos hacer por ahí. El radio resultó ser 20 metros, como habíamos visto anteriormente. Ahora vamos a determinar la longitud de las semicircunferencias para poder sumar al perímetro del circuito que deseamos averiguar. A ver, tenemos lo siguiente. La longitud de cada semicircunferencia está dada por, acuérdate, 2pi multiplicado por r, dividido entre 2 porque es la mitad de la circunferencia. Simplificando tenemos pi por r y multiplicando, constante pi, 3,14, y r es el radio, igual a que 20 metros nos determina un valor igual a 62,8 metros. Ya tenemos el contorno de esta semicircunferencia. Para averiguar el perímetro, simplemente tendríamos que sumar a 2 veces 100 la longitud de la semicircunferencia, que es 62,8 multiplicado por 2, como estamos viendo a continuación. 62,8, 2 veces, y 100, 2 veces también. Eso determina el perímetro del circuito que la ciclista quiere recorrer. ¿Ok? Bien, entonces, como María tiene que recorrer 12 kilómetros, es necesario convertir a metros. Recuerden que un kilómetro equivale a 1000 metros. Entonces multiplicamos 12 por 1000, 12.000 metros. Habíamos obtenido que el perímetro era 325,6. Por lo tanto, para saber cuántas vueltas debe dar María, simplemente tendríamos que dividir, lo cual me da un total de 36,85. Pero en la situación nos estaban pidiendo una cantidad entera, ¿no? Y esto equivale a 37, sería el número de vueltas que debería dar María alrededor del circuito. Entonces, cuando María complete las 37 vueltas, ya habría recorrido un total de 12 kilómetros. Por lo tanto, el número de vueltas que debe dar María es 37. Ahora, inténtalo tú. Tienes algunas situaciones que he podido llenar en la ficha y no dudes si tienes alguna inquietud, por ejemplo, para el caso del desarrollo de los problemas, no dudes en hacérmelo saber por las redes sociales. Bueno, por ahora eso es todo. Muchísimas gracias. Que tengas un bonito día.